Hola, bienvenidos a todos a Análisis de una obra más. El día de hoy toca analizar a Himmelberg del dramaturgo Juan Mayorga. Para este episodio me acompañan Dulce. Hola. Cher. Oli. Mer. ¿Qué onda? Y Arpe. Hola, muchas gracias por la invitación. Ay, no, ¿de qué? Y por supuesto su servidora Gris. Bueno, para esta obra lo que nos preguntamos básicamente es ¿cuál es el límite entre la ficción y el hecho histórico en Himmelberg? No se quiten esta preguntita de la cabeza porque vamos a comenzar y vamos a intentar responderla a lo largo de este episodio. Así que Dulce, comenzamos contigo. Gracias, Gris. Pues empecemos hablando acerca de Mayorga. Este es un señor que es historiador, también es filósofo, dramaturgo y director de sus propias obras que pues se presentan en España. De hecho, en algunas entrevistas menciona que desde chico su papá le leía muchísimo. Entonces se dio cuenta de que para poder entender el teatro tenía que ser una persona como muy atenta y prestar muchísima atención, o al menos eso desde su punto de vista. Por eso él empieza primero con la literatura, entra un poco a la filosofía y después se da cuenta de que lo que más le gusta es el teatro. Entonces se vuelve dramaturgo y empieza a generar obras. Entró a una compañía de teatro y actualmente también está trabajando en la RAI. Incluso podemos decir que es uno de los mejores dramaturgos españoles, si no es que el mejor de la actualidad. Porque pues en España sus obras están muy estimadas y están casi todo el año en los teatros más importantes del país. Y pues literariamente hablando, ha hecho muchísimas cosas. Por ejemplo, la obra de la que hablaremos hoy y que es una de las más destacadas, Himmelberg. Y también El cartógrafo. Justo dicen que ahora es a la desbanca. También ha hecho El traductor de Bloomerang, La tortuga de Darwin, Tres anillos y J.K., Job y Guastawat. Y en todas estas obras, o al menos en la mayoría, son sobre el Holocausto. Se centra muchísimo en este suceso y pues en la Segunda Guerra Mundial en general, sobre todo en los judíos. Oh, cierto, al menos en sus obras lo menciona El traductor de Bloomerang, Job y Guastawat. Hablan del Holocausto, La tortuga de Darwin parcialmente y un poco en Tres anillos y J.K. Y en El cartógrafo. Cierto, El cartógrafo la tiene como punto central, al igual que Himmelberg. Y pues según él, en varias entrevistas le importa mucho hablar del Holocausto porque le da voz a los vencidos, que en este caso serían los judíos. Y su principal objetivo es ver la historia desde su punto de vista, desde el de los judíos. Incluso uno de sus elementos principales para usar y que critica muchísimo es el uso del silencio. Hablando de la voz de los vencidos, dice que no es como expandir lo que ellos piensen, es más bien hacer retumbar ese silencio que una vez mencionado ya no está, pero que genera muchísimo impacto. Porque él mismo dice que hace un teatro histórico. Por eso mismo, porque pues el teatro histórico, más allá de ser como historias inventadas, toma elementos que pasaron en la historia del mundo y les da una voz diferente. Sí, mencionando que lo usa como una herramienta política, incluso una de sus frases principales menciona que no se puede hacer teatro sin hacer política. Entonces, él usa mucho este recurso como una herramienta para hablar sobre todo del Holocausto. Otra herramienta que usa es su filosofía, porque también pone sobre la mesa en estas obras del Holocausto el traer el pasado al presente para que vuelva a ser presente y veamos que realmente no es tan diferente a lo de hoy en día. Hace una especie de relación entre el pasado y el presente. Y justo como es historiador, menciona que para sus obras a él le gusta muchísimo hacer análisis e investigación profunda, no solo de lo que requiere para hacer en su obra, sino todo un contexto general, y para hacer todo un proceso de creación complejo para que nada sea paja y haya un significado político bien establecido, pero que tampoco roce con las cosas que pueden ser, por decirlo de alguna manera, irrepresentables. Un buen ejemplo de esto es su forma de exponer el Holocausto. Al ser un tema delicado, muchos directores, actores o personas en general pueden decir que es un tema que se tiene que tomar con mucha cautela. Incluso hay algunos que opinan que este evento en particular no debería representarse. Entonces lo que hace Mayorga es jugar con lo que tiene un alto impacto,
pero sin llevar a cabo la parte violenta visualmente o explícitamente. Justo, no le gusta ser literal. O sea, en sus obras, cada elemento, cada personaje y cada acción tiene un significado. Son un símbolo o regularmente representan algo, pero ese significado no lo pone obvio, o sea, se tiene que interpretar. Y esa es una de las cosas que más agarra para hacer las representaciones políticas. Ajá, y entre la política y el holocausto son temas con mucha violencia y no es como que le gusta hablar de violencia, más bien quiere hacer notar cosas del acontecimiento de las que regularmente no se habla. Habla del impacto que se genera y la violencia que está y no necesariamente tiene que ser representada con golpes o un montón de sangre. Justo, hace que sus obras tengan muchísimo significado y como ya dije, todo, absolutamente todo lo que pone en sus obras tiene un trasfondo y eso es lo que creo que lo hace muy interesante. Sí, y por lo mismo para él, ya que todo tiene un significado, hasta el silencio, y esto lo vuelvo a mencionar porque todas sus entrevistas y todos los documentos sobre él hablan de la importancia que él toma sobre el silencio, que debe dar un gran impacto, enaltecer o generar más asombro en alguna situación, llevando a cabo una manera correcta, porque de no ser así, puede terminar siendo innecesario o casi basura. Entonces, básicamente este señor usa su filosofía para analizar el holocausto y los conocimientos de dramaturgia para escribir Himmelberg. Sus motivaciones para escribir Himmelberg son muy similares a las que nosotras tuvimos para leer e investigar de esta. Pues nos llamó mucho la atención cómo es que hubo toda esa manipulación por parte del partido nazi, además de que pues, es muy intrigante el hecho de tener una obra de teatro dentro de otra. Y además de que nos interesó la perspectiva que le puso Mayorga a la obra. Creo que podemos decir que Himmelberg es teatro histórico. De hecho, creo que es el mismo Mayorga el que empieza a usar este término, teatro histórico. Es que sí es muy contemporánea esa definición, pero el teatro refleja, más que un pasado histórico, refleja lo que es el humano, sus comportamientos, su manera de ser, de reaccionar, de afrontar y solucionar ciertas situaciones. Sí, Mayorga menciona que eso mismo es lo que lo vuelve histórico, porque antes de poder mantener las cosas como hechos o la primera herramienta que tuvimos para mantener o representar fue el teatro. Ahí entraría mucho lo que es la definición de lo histórico, ¿no? ¿Qué es lo histórico para las personas? Usualmente se dice que lo histórico es todo aquel suceso que en su presente ocasionó un antes y un después, o sea, algo que marcó y que a partir de eso la cosa no volvió a ser la misma. Es como, por ejemplo, la pandemia actual, la Primera y Segunda Guerra Mundial, o cuando Constantino hizo válido el cristianismo en la antigua Roma. O sea, todos esos acontecimientos marcan un antes y un después. No obstante, realmente lo histórico es todo. No hay nada que no sea histórico, porque la historia estudia todo pasado. Solamente hay unas cosas que sí puede abarcar y otras que no. O sea, por ejemplo, la historia de un solo individuo que vivió su vida tranquila y sencillamente no va a ser considerada ante los ojos ajenos como un personaje histórico, pero sí lo es de algún modo. Entonces, Mayorga tiene razón, ¿no? Todo es histórico y el hecho que inspiró Himmelberg parece ser conocido y recordado. Merece ser abarcado por el teatro histórico. Incluso él mismo dice que para entender el teatro histórico debemos saber qué es. Lo que él enseña es que todas las piezas dramáticas que al momento de ser creadas proponen la representación de un tiempo que es pasado, tanto para su autor como para la persona que dirige la obra. Y aquí me parece importante mencionar que no por hablar de algo histórico hablamos de un pasado lejano, simplemente de algo que desde el tiempo que pasó hasta ahorita está incidiendo en el presente, y eso es lo que lo vuelve histórico. Sí, y hablando del pasado, creo es bueno contar un poco de historia para que nuestros oyentes entiendan de dónde viene Himmelberg y cómo los nazis llegaron al poder. Posteriormente a la Primera Guerra Mundial, que también estuvo dentro de Alemania, esta quedó devastada, económica, política, socialmente, todo. No tenía con qué sostenerse.
Era una crisis porque prácticamente todas las demás naciones europeas participantes la hundieron con el famoso Tratado de Versalles, que fue firmado, si mal no me equivoco, en 1919. Posteriormente a eso nace en Alemania un partido llamado Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, es decir, el partido nazi. El personaje que más sobresalió fue Hitler, aunque no fue su fundador, porque cuando él entró a esta onda de la política motivó, porque vaya, el tipo tenía una retórica e ideas políticas increíbles, sobresalientes, una forma de expresarse demasiado convincente. Realmente sabía muy bien estructurar sus discursos para poder convencer a la gente, sabía cuáles eran las herramientas de manipulación y a través de eso logró hacer un proceso de selección entre las personas que estaban tanto en su partido como gente que conocía o que podían servir y los fue metiendo a este mismo poco a poco. Sabía qué era lo que quería la gente después de la guerra. ¿Qué buscaban? Era estabilidad. Entonces, les dio esta estabilidad económica, política y social. Ya a partir de esta, todo lo demás fue fluyendo correcto y de acuerdo al plan. Alemania prosperó demasiado rápido para la situación en la que quedó después de la primera y para todos era una maravilla, un ejemplo a seguir. Quiero suponer que fue sorprendente el progreso, ¿no? Y cómo este partido político rescató a Alemania en tan pocos años. Cuando hay naciones que tardan mucho tiempo, incluso siglos en recuperarse, sobre todo después de una guerra, y pues difícilmente se levantan. Un ejemplo, pues, es México. Exacto. Este tipo hizo una tremenda hazaña y por eso mismo llegó a adquirir mucho más apoyo. Pero lo que no se sabía es que Hitler también estaba planificando otras cosas, no solamente el crecimiento y la prosperidad de Alemania, sino también un proceso de selección a partir de algo que se llama darwinismo social, que básicamente dice que si deseamos continuar con el progreso y o trascendencia de nuestra especie, debemos obedecer a la selección natural de los más fuertes y capaces de nuestra sociedad. Es decir, una selección de personas, de individuos. Y con fuerza no nos referimos solamente a la física. Realmente es muy interesante. Les agradezco mucho que nos hayan brindado un contexto histórico, pero creo que ahora ya es tiempo de hablar de la estructura de la obra Himmelberg. En la primera escena se hace referencia a la perspectiva que tuvieron todas las personas ajenas a la Alemania nazi respecto a su movimiento, que es como si es muy bonito el progreso rápido, pero hay algo raro. De ese cuestionamiento sobre la Alemania nazi nacen los rumores que al final resultaron ser ciertos. Hicieron una catástrofe y nadie se enteró, pues además ellos mostraron algo diferente. Entonces, lo que se muestra en esta primera escena es la culpabilidad que sienten todas esas personas, pues sintieron que se pudieron detener, pero no lo hicieron porque se les engañó. Ya en la segunda escena se muestra la perspectiva de los judíos que vieron esto pues siendo marionetas en una obra. También aquí se puede interpretar como las 3 etapas que vivieron los judíos. Los niños representan el querer hacer bien todo y no cuestionar nada, porque les habían prometido una recompensa. Después está la niña que entra en miedo y frustración, pero sigue cumpliendo con el guión, porque tiene miedo. Y aún ve esperanzas de una recompensa. Y por último, es la pareja que se resigna, y todo lo empieza a hacer mecánico. Están frustrados porque saben que no hay marcha atrás. Quieren huir. La tercera escena nos habla de la perspectiva de los nazis, cómo este partido fue metiendo ideas sobre los judíos, de cómo son y cómo se les tiene que tratar, excluyéndolos de los demás seres humanos. En la cuarta se habla de cómo se construye toda esta teatralidad, cómo se muestra el proceso de los actores, el director, todo lo demás del equipo, y también se nota la impaciencia y la indiferencia de los nazis hacia ellos y hacia su situación. Ya en la última escena muestra cómo se les advertía a los judíos sobre su mal labor teatral en Himmelberg, diciéndoles prácticamente que o haces bien lo que tienes que hacer o te llevamos a la enfermería, es decir, te carga la que ya sabemos. Entonces, lo que hace Mayorga es prácticamente resumir la Segunda Guerra Mundial en su obra. Bueno, como ya hablamos de la obra de Himmelberg, que pues este hecho histórico en realidad pasó. O sea, no solo es una obra, es una realidad que sucedió en Terezín cuando a Reinhard Heydrich se le prende el foco en el verano de 1941 y decidió idear un gueto modelo en este campo.
Su razón era sencilla. Ya se habían realizado los primeros asesinatos con gas en el campo de exterminio de Auschwitz y los nazis temían que esa infame nueva se acabase conociendo. Que bueno, se terminó conociendo. Entonces, ¿por qué no mejor crear un campo de concentración idílico para mostrar las bondades del jefe al mundo y contrarrestar la realidad? Todo de forma figurada, pues no pensaban dar ni una comodidad real a los presos. Heydrich había tenido la idea de construir un gueto para los judíos de la zona, con la intención de aplacar la preocupación internacional que cada vez era mayor, de que los alemanes estuvieran maltratando a los judíos. Aunque los alemanes mantenían estas actuaciones en secreto, era difícil controlar los rumores, los cuales ya todos sabemos. Los jerarcas nazis enviaron a 3.000 judíos de entre 18 y 30 años a la fortaleza para que la acondicionaran para la vida de sus nuevos ocupantes. Básicamente, sus órdenes eran construir miles de literas para los nuevos ocupantes y estos primeros grupos fueron conocidos como los grupos de construcción. Así fue como la Plaza Fuerte pasó a convertirse en un campo de concentración. Justamente ahora que Cher habla de este modelo ideal, que era en donde nos mostraban los nazis qué estaban haciendo con los judíos, también existían los campos de concentración en donde se estaba realizando el genocidio, que es el que hoy en día todos conocemos. El primer tipo de campo, por llamarlo de algún modo el campo modelo, era y es aún más cruel que el otro, porque casi como si quisieran mostrar una foto perfecta, incluso algunos ensayos así lo describen, de aquí todos están bien, esto está pasando y pues todos están felices. Este campo modelo es el que se ve en Himmelberg. Fue creado a partir de las visitas de la Cruz Roja. Como ellos tenían que apagar estos rumores de no estamos matando a nadie, entonces hicieron este montaje o esta simulación de lo que supuestamente estaban haciendo con los judíos. Las personas que mandaron a estos campos o que podían llegar a estos campos tenían que ser judíos destacados. Y con destacados hablamos de políticos, gente de dinero, gente que fuera influyente en la cultura judía, porque eran los únicos que en teoría valían la pena como humanos, ¿no? Para ser salvados, y al final de cuentas no tuvieron finales tan diferentes, o al menos tuvieron la oportunidad de alargar o evitar un poco esa brutalidad de lo que fue el Holocausto. En relación con lo que estábamos comentando, claramente Mayorga lo plantea muy bien en su texto, sobre todo en los monólogos de la obra. En el primer monólogo nos dice que hay bastantes rumores respecto a la existencia de estos campos. Asimismo, en el otro monólogo, el comandante dice que esperaban ver trenes, gente con pijama de rayas o gente siendo tratada de manera inhumana. Así es, y por esta razón deciden montar este proyecto llamado Himmelberg, para demostrar que no era así, pero que sí estaban excluidos porque para ellos son algo muy aparte de lo que son las personas, según. Y es que, pues sí, según ellos, los judíos le hacen daño a la gente, los hacen ver como que se pueden quitar. Y por eso mismo, todo el tiempo al comandante les pide al de la Cruz Roja que le tome fotos al lugar y que muestre esta verdad. Y la gente deje de fastidiar con los rumores. Por eso les dice: tome fotos, ustedes son los ojos del mundo. Y ahora que hablamos de esto de los judíos, es importante poner en la mesa que se habla de los judíos como una raza, o sea, no como una religión, sino como una etnia. De hecho, cuando uno se pone a investigar de los textos de los nazis, de cómo funcionaba su sistema, de cómo nace este odio de Hitler hacia el judaísmo, es precisamente al judaísmo como comunidad o como etnia y no como una religión. Otra cosa, bueno, hablando de la cuestión de excluir a los judíos, es chistoso cómo pensaban estas personas, porque al mismo tiempo que los excluían, los nazis también hablaban de una unificación de Europa. Entonces está muy contradictorio, porque quieren unificar a Europa, pero se van a excluir a esta gente porque ellos no son pertenecientes al continente, según. Y hablando del comandante nazi que aparece, que creo que es un personaje muy interesante, todo el tiempo quiere hacerse ver como si realmente se está haciendo algo que se va a agradecer en un futuro, como algo que vale la pena hacerlo sin importar el precio. Exacto. Y bueno, ya para cerrar esta parte, en la obra Mayorga no menciona cómo acaba este hecho histórico. Pero lo que sucede con estos presos, en la realidad, es que aunque ellos esperaban que el representante de la Cruz Roja se percatase de todos los errores que cometieron con el guión, pues no tuvieron suerte. Y por el contrario, en julio se entrega el informe con una extensión de 15 páginas de lo que querían los nazis. Y esto fue totalmente favorable al campo y a su forma de actuación. Así que, por decirlo de alguna manera, el anzuelo había sido mordido,
Pero lo que pasa con los judíos es que regresan a su anterior estado ruinoso e incluso les redujeron las raciones durante 2 días por la comida adicional y los lujos que les habían permitido. Muchos de los niños y adultos que participaron en esta pantomima fueron deportados a Auschwitz. En las jornadas siguientes, aproximadamente unas 5,000 personas para evitar dejar rastro de lo sucedido. Y así es como se termina este hecho. Y ya que tenemos todo este contexto histórico, hablamos de la estructura de la obra y del autor, intentando responder a la pregunta del límite entre la ficción y el hecho histórico, creo que el límite justamente radica en la teatralidad que hay en la obra como hecho escénico y en la teatralidad en el hecho histórico como representación o performance, por ponerle un nombre más contemporáneo. Es un poco complicado el ponerlo en palabras, pero si pedacito a pedacito fuéramos sacando las teatralidades de ambos hechos, está el nazi como persona y como personaje, los judíos también como personas y como personajes, los lugares como espacios físicos que podemos encontrar también actualmente, pero como escenarios y espacios que fueron usados para esta representación o para esta simulación. También está el punto del efímero en ambos casos. Por un lado, si nosotras hoy pudiéramos ver, nosotras o cualquier persona pudiéramos ver Himmelberg como un hecho escénico, es una cosa totalmente diferente a si lo vemos mañana o si vemos pasado mañana la función de las 8. Lo mismo si por algún motivo dentro de la posibilidad o la probabilidad pudiéramos estar en el campo de Terezín, claramente sería algo irrepetible el hecho de que fuera un comisionado de la Cruz Roja a presenciar nuestra simulación hoy, a que si va el sábado a las 12. Y justo ahí radica ese límite en todas las teatralidades que tienen en común, y ese límite es el que nos permite en este preciso momento poder ponerlos como dos hechos diferentes, como dos cosas diferentes, o más bien como una que viene de la otra, pero que en realidad tienen la misma esencia. Y hasta aquí el episodio del día de hoy. Esperamos que les haya gustado. Sabemos que es muy pequeño, pero lo hicimos con mucho esmero y cariño. Muchas gracias por habernos escuchado y nos vemos en el próximo. ¿Tienen algo más que decir, queridas? Pues nos gustaría saber sus comentarios, qué les pareció, que están de acuerdo, cuál creen que este es el límite. Recuerden que este programa vive de donaciones, así que les dejamos nuestro PayPal en los comentarios. Y ya saben, si donan, tienen preferencia para elegir la siguiente obra a representar o interpretar. Muchas gracias y nos vemos pronto. Chao, chao. Gracias. Bye. Bye, bye. Gracias.